Hola, Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos. Les habla José Fernando, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy vamos a hablar sobre un tema o una pregunta, y es sobre ayunando para ser más espiritual. En el ámbito evangélico se dice que el ayuno se considera como una ayuda para fortalecer el espíritu y acercarse más a Dios. Pero ¿esto es lo que realmente enseña Dios? Todo estudiante de la Escritura debe recordar que debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Esto es basado en Primera de Pedro 4:11. Y que el Nuevo Testamento es la guía para saber cómo ser salvo y cómo mantener siendo salvo. Y la Escritura o el Nuevo Testamento no enseña que los cristianos deben ayunar cierto día en específico. Esto con el fin de ser más espiritual, eso no lo dice el Nuevo Testamento. Y nace una pregunta. Podrían decir, pero si Mateo 6, 16 al 18 enseña la forma de ayunar. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo bajo la ley de Moisés, y la ley de Moisés sí estableció el ayuno y su propósito. Eso lo podemos leer nosotros en Levíticos 16, 29 al 31. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, que dice: este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todo refugiado en el país. El día séptimo del mes de Tebet no deberán comer nada ni harán ningún trabajo. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día yo les perdonaré todos sus pecados. Y tenemos ejemplos del Antiguo Testamento. Empecemos por ejemplo con David. David había pecado contra Dios, había cometido adulterio y había enviado a asesinar al marido de la mujer que deseaba. Esto es en 2 de Samuel 12. Y vemos que ya había nacido el bebé fruto de esa relación cuando Natán el profeta fue a visitarlo, esto con el fin de amonestarlo, de corregirlo. Cuando David regresó a su casa, le avisaron que el niño estaba gravemente enfermo, y David decidió ayunar. Dice que no comió durante 7 días que el niño estuvo grave. Rogaba a Dios con pasión que le concediera salud y vida a su hijo. Segundo punto es Daniel. En Daniel 9, 1 al 3. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Tercer punto, el pueblo de Israel. Eso está en Nehemías 9, versículos 1 al 3. En el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros,
confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. ¿Qué podemos aprender? Primero, que es un mandamiento ordenado para el pueblo de Israel. Esto es lo primero que aprendemos. Que es un mandamiento para el pueblo de Israel y para todo refugiado en ese país. Segundo, el ayuno tenía el propósito de perdonar pecados, buscar la ayuda de Dios, buscar su misericordia. Nuestro Señor Jesucristo, como tercer punto, en el Nuevo Testamento dice cómo son perdonados nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos dice que debemos ayunar. Cuarto punto, cambio de vida. Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto lo enseña Efesios 5:8. Y en este punto nos enseña que se deben mostrar frutos de arrepentimiento. Podrían decir, nuestro Señor Jesús no requiere ni prohíbe el ayuno. En Mateo 6, nuestro Señor Jesucristo, recordemos, no está ordenando que se ayune. Él está explicando la forma correcta de ayunar. En ese pasaje nuestro Señor Jesucristo condena la hipocresía, pues ellos querían ser vistos por los hombres. Por eso dice, para no mostrar a los hombres que ayunas. Y debemos recordar que estaban viviendo bajo la ley de Moisés. El cristiano debe practicar el ayuno, o sea, el ayuno verdadero, todos los días y no un día indicado para buscar de Dios. ¿Por qué? Buscamos su ayuda, misericordia y perdón todos los días. Entonces, el ayuno que debemos practicar es según el enseñado por Isaías. Y no es dejar de comer. Y la pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces ese ayuno que enseña Isaías? Eso está en Isaías 58, versículos 6 al 9. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu santidad, tu justicia, te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. En pocas palabras, mis amados hermanos y hermanas, Dios quiere que ayune y nos dice qué ayuno
es el que debemos practicar. Nos está explicando lo que es el ayuno para él. Esto basado en lo que enseña Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Y todo lo que enseña Isaías está trazado en las páginas del Nuevo Testamento. Es un estilo de vida y es la vida que debemos llevar nosotros los cristianos. ¿Qué aprendemos según Isaías aplicado al cristianismo? Dice, debemos actuar con justicia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Esto recuerda lo que enseña 1 Timoteo 6:11. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Practicar la justicia, mis amados hermanos, en todo sentido. La justicia es el principio moral que obra y respeta la verdad y da a cada uno lo que le corresponde. Si estamos nosotros llenos del Espíritu, llevaremos el fruto del Espíritu, es decir, practicaremos la justicia, esto según Efesios 5:9. Y hago dos preguntas. ¿Cuántas personas se abstienen de comer, pero en su práctica son parciales? Es decir, al que me ayuda, yo ayudo. ¿Cuántas personas se abstienen de comer y hablan con mentira? ¿Cuántas? Otro punto. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? El cristiano, si tiene cómo ayudar, no duda en hacerlo. Entiende, sabe que es mejor dar que recibir. Hechos 20:35 lo enseña. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice 1 Timoteo 6:17-18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagas bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y Gálatas 6:10 nos dice, así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si como cristianos pensamos solamente en nosotros mismos, estamos actuando mal. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted, querido hermano, hermana, ayudará según sus capacidades. Será bendición para las personas. Y aquí recuerdo lo que enseña Mateo 25:35-40. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis.
estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuántos hermanos necesitados? Y muchas veces se actúa como si no los hubiera. Los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora, y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía, y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: sí, aquí estoy. Una pregunta: ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿No estamos actuando conforme a su voluntad? Aquí el punto es: practiquemos la justicia que Dios manda y Dios nos responderá. Además, seremos luz en la oscuridad. Recordemos, la palabra de Dios es la guía para alumbrar en medio de las tinieblas. Y nuestra vida en Cristo no se practica un solo día, o el día de la reunión, el día de las reuniones, primer día de la semana y la clase entre semana. No solamente esos días, sino todos los días de nuestra vida. Óigase bien, y no debemos seguir el ejemplo de los israelitas, según Isaías 58, 1 al 5, que buscaban a Dios por medio del ayuno, pero no tenían un cambio real, ese cambio real de vida. Como decir hoy en día, dicho que hay: el que peca, reza y empata. Nuestro Señor no quiere cristianos tibios, porque los vomitará. Y pregunto: ¿qué tal el cambio de nuestra vida? ¿Qué tal el cambio de tu vida? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos para ser más espirituales? Oración en todo tiempo. Eso lo enseña 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: está siempre gozoso. Oiga, que usted sea una persona feliz, que a pesar de las circunstancias que esté pasando, usted reconozca que Dios tiene el control, que para Él no hay nada imposible. Entonces dice: está siempre gozosos, ora sin cesar, en todo tiempo, buenos momentos, malos momentos, en todo tiempo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración nos ayuda para no pecar contra Dios. Mateo 26, 41. ¿Usted no quiere pecar? Haga oración.
cuando llegue la tentación, haga oración. Estudiar las escrituras. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda para conocer su voluntad. Si usted no estudia, usted no está conociendo la voluntad de Dios. Allí te enseña cómo ser salvo y mantener siendo salvo y cómo llegar a la santidad. No teniendo comunión con los que practican el pecado. Eso lo enseña 1 Corintios 15:33, Proverbios 1:10, Efesios 4:17. 1 Efesios 4:17 al 24, 1 Tesalonicenses 4:5. Alejarnos de aquellas personas que quieren inducirnos a pecar. Recordemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. No amando el mundo ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:15 al 17. Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Alejarnos de las vanidades, las envidias, la fornicación, el materialismo, el adulterio, el amor al dinero, etc. Conclusión. No debemos esperar cierto tiempo para buscar el perdón de Dios, para buscar su ayuda, su misericordia. Es algo que se debe practicar diariamente. Así como necesitamos el alimento físico para vivir, necesitamos todos los días el espiritual, es decir, la ayuda de Dios para tener la vida eterna. Este era el estudio que les quería compartir, ayunando para ser más espiritual. Entonces ya vimos que debemos practicar un ayuno y es el que enseña Isaías 58, versículos 6 al 9. Nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Bueno, que Dios les bendiga. Recuerden, les habló José Fernando, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga.